Gracias a Dios por la bondad que Él tiene con nosotros y nos permite adorarle de corazón, porque cuando le adoramos, Él ministra el alma. Inevitablemente Él ministra el corazón cuando nosotros le hablamos palabras de amor de nuestro corazón y platicamos con Él en la adoración, que es como, yo me imagino como cuando estás así cerquita platicando con alguien de manera muy íntima, y el tiempo de adoración es eso, es hablar con nuestro Dios, ¿sí? y tener ese tiempo íntimo en comunión con Él. Amén. Gloria al Señor Jesús por su amor. Estamos con la doctrina de la fe, hermanos, en esta serie, donde estamos hablando acerca, pues básicamente, de la fe a través de algunos pasajes, relatando algunos pasajes que están en la palabra de Dios y tocando conceptos que yo espero que estén llenando su alma, así como están llenando la mía. Yo me gozo al estudiar esto, al aprenderlo, al profundizar, al hablar de esto. Eso trae gozo a mi alma. Yo espero que también lo esté haciendo a su vida también, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios llena el alma, llena el corazón, llena la vida. La palabra de Dios desmorona argumentos, quita tristezas, da gozo. La palabra de Dios hace lo que nosotros necesitamos. Lo que usted necesite en su vida de Dios, ¿sí? Lo va a recibir a través de orar con Él, orar a Él, tener una comunión con Él y de estudiar su palabra, ¿sí? Así que vamos a continuar. Y si recuerda, hace un par de domingos, si no estoy equivocado, hablamos de aquel famoso aumentanos la fe, ¿se acuerda? Que le dijeron los discípulos, ¿sí? Ahí en Lucas 17:5, si gusta ir abriendo su Biblia. Vamos a continuar ahí donde nos quedamos. Consideré necesario el domingo pasado hablar de estos ocho puntales de bendición que tiene que ver con nuestra confianza que tenemos en Dios y que hablamos el domingo pasado. Pero vamos a regresarnos ahí a ese famoso aumentanos la fe. Lucas 17:5, ¿sí? Ahí permanezca solamente con su Biblia. Que fue dicho por los discípulos del Señor Jesús justo después de que el Señor Jesús les sacara el tema, ¿sí? O les explicara el tema, mejor dicho, ¿sí? ¿Recuerda sobre qué les habló el Señor Jesús? Eran los hermanos escandalosos, ¿sí? Pero realmente el tema principal era el del perdón, perdonar. Entonces, cuando Jesús les dice, sí, siempre va a haber gente que va a levantar escándalo, siempre va a haber eso. Y cuando dice siempre, es siempre, hasta la fecha de hoy. Y el Señor Jesús les explica todo lo que vimos en aquella ocasión. Y cuando los discípulos comprenden lo complicado que es amar, que es perdonar, que es no guardar rencor en contra de gente que pueda estar en tu vida levantando falsos en contra tuya, chismes tuyos. A veces en este caso la palabra era dentro de la iglesia, con los hermanos, pero se aplica también en la familia, hermanos. Y después de escuchar todo esto, de cómo tenían que perdonar, de cuál es la manera correcta de tratar estas situaciones, los discípulos solamente se quedaron pensando y dijeron, aumentanos la fe.
llegaron a la conclusión de que solamente, o más bien no de que no solamente, sino de que no tenían los recursos espirituales necesarios para poder llevar a cabo eso que el Señor Jesús les estaba diciendo que tenían que hacer, el perdonar. ¿Sí? Nosotros no contamos, hermanos, con recursos en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, para perdonar. Esos recursos tienen que provenir de Dios mismo. No hay otra fuente de perdón más grande y tan especial y tan real que el perdón que viene de Dios. Él es la fuente. Entonces, por eso los discípulos pidieron al Señor Jesús: aumentanos la fe. ¿Sí? A lo que inmediatamente, después de esa petición de los discípulos, el Señor les hace una explicación muy hermosa. ¿Sí? A través de una analogía, de una metáfora, de cómo es que funciona la fe. Estamos hablando de la fe. Y los discípulos dicen: aumentanos la fe. Y el Señor les responde explicándoles cómo funciona la fe en la vida de un creyente. Y vámonos al versículo 6. Lucas 17, 6. Porque a veces pudiera usted nada más pensar: pues fe nomás es creer. No, pues sí. Pero ¿cómo es que funciona esto, hermanos? El Señor Jesús les explica a los discípulos de qué manera a través de esto. Dice: entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Cierra tus ojos. Padre, en este día, Señor, nos ponemos en tus manos. Yo te ruego, Dios, que tu palabra, Señor, ministre el alma de cada uno de nosotros y de los que están también lejos, Padre, y aún, Señor, de los que por alguna causa no pudieron estar hoy aquí, Dios. Dame la sabiduría, Señor, para exponer las ideas de tu palabra y poder trazarlas de una manera correcta, Señor, y agradable a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, si tuviéramos fe, si tuvieran fe como un grano, al tamaño de un grano de mostaza, le podrían decir a ese sicómoro, ¿se acuerdan que es un árbol? ¿Sí? Salte con todo y raíz, o sea, desde raíz, ¿sí? Desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Lo que el Señor les está diciendo es que no es la cantidad de fe, hermano. Porque muchas veces nos debatimos en esta situación. Los discípulos, cuando el Señor Jesús les habló del perdón, se enfocaron no en tener o no tener fe. Ellos se enfocaron en la cantidad. Fíjese la petición: aumentanos, danos más. Necesitamos más cantidad de fe. Los discípulos no habían entendido cómo es que opera la fe en la vida del creyente. Por eso el Señor Jesús inmediatamente les dice, a través de esto que leímos en el versículo 6, les dice: no es la cantidad. ¿Sabe usted de qué tamaño es el grano de mostaza? ¿Alguien lo ha visto? ¿Sí? ¿De qué tamaño es? Yo creo que, para hacerlo así muy práctico, donde se meten los audífonos en el celular, hermano, el agujerito. Yo creo que todavía es más grande el agujerito ese que el, ¿verdad? ¿Sí? Estamos hablando de entre 1 milímetro y 2 milímetros. A los más grandes son 2 milímetros. ¿Sí? Y lo que el Señor Jesús está diciendo es eso. No es la cantidad de fe que tengas, porque los discípulos estaban diciendo: Señor, danos más fe. Y el Señor les dice: es que no es la cantidad. Tú puedes tener
lo más pequeño que tú consideres, ¿sí? Una pequeña porción de fe. ¿Sí? ¿Se podrá medir la fe? Así como que, es que yo tengo mucha fe. No, es que la hermana o el hermano son de mucha fe. O te faltó fe. Tuviste muy poca fe, te faltó más. ¿Se podrá medir, hermanos, la fe? El Señor Jesús les dice al entendimiento de ellos, si solamente tuvieras la fe de este tamaño, ¿sí? Trate usted de calcular ahí con sus dedos entre 1 o 2 milímetros, ¿sí? ¿Qué tanto es? Nada. ¿Sí? Prácticamente no. Yo creo que al tamaño como de la cabeza de un alfiler, tal vez un poquitito más grande, los más grandes, los granos más grandes. Y el Señor Jesús hace énfasis en esto. No es la cantidad, sino lo importante es el objeto de la fe. No es qué tanto crees, sino es en quién estás creyendo. Esa es la idea, ¿sí?, que el Señor Jesús les estaba transmitiendo a sus discípulos. Lo que importa no es el tamaño, no es la cantidad. No me estén pidiendo más fe. Aumentanos la fe. Con la que tienen es suficiente. La cosa es en quién están, quién es el objeto de su fe. ¿Sí? Si tienen fe como un grano de mostaza, les dijo el Señor Jesús, van a poder lograr cualquier cosa. Y esto de cualquier cosa es cualquier cosa, hermanos. El apóstol Pedro, cuando andaba con el Señor Jesús, y que el Señor Jesús llegó caminando sobre el agua, ¿se acuerda? ¿Qué cree usted? ¿Se acuerda que Pedro le dijo, Señor, si eres tú, ordena que yo también camine sobre el agua? Y le dijo al Señor Jesús, juega, nada más para que veas, órale, bájese, mijo, de la barca. ¿Caminó Pedro sobre el agua, sí o no? Sí, dice la palabra del Señor. Pero cuando empezó a ver cómo estaban las situaciones alrededor, ¿qué sucedió? Se hundió. ¿Qué sostuvo a Pedro? Ya le di la respuesta, ahora estoy como los maestros. La regué. Ni modo. Ya no le digo nada. Ya no lo vamos a preguntar mejor. Lo que sostuvo a Pedro en el agua, ¿qué fue? La fe. La verdad, ya le confesé. Ustedes hagan de cuenta que no dije nada. Pero la fe en quién, ¿a quién estaba viendo? Y cuando quitó su mirada de Cristo y la puso en la tormenta, ¿qué sucedió? Exactamente. El objeto de la fe de Pedro era el Señor Jesús. Mientras que lo estuvo viendo, él dijo, el Señor me dijo que caminara sobre el agua. Y él viene caminando sobre el agua, yo le creo. Pero cuando empezó su razonamiento, ¿sí?, ahí a decir, pero es que está la tormenta y quitó su mirada de los ojos del Señor Jesucristo, ¿sí?, y la puso ¿en qué? En que estaba en su realidad, hermanos. Y nuestra realidad a veces mata nuestra fe. Ahora, no estoy diciendo que vivamos fuera de nuestra realidad, no, tenemos que afrontar la realidad en la que vivimos, hermano. Pero nuestros ojos no deben de estar puestos ahí. Es decir, nuestra esperanza y nuestra fe no debe estar puesta en nuestra realidad, sea buena o sea mala. ¿Sí? Tiene que siempre estar puesta en el Señor Jesucristo. Él debe ser el objeto de nuestra fe. Él solamente. ¿Importa la cantidad de fe?
No. ¿Qué importa? Que haya, que exista fe. La fe, hermano, resumiendo esto y tomando este concepto, ¿sí?, es muy sencillo. O tenemos fe o no tenemos. Olvídate de la cantidad y del tamaño. Así de fácil. No es de que es que tuve poca fe. No, es que no tuviste fe. Es que tuve fe, o sea, le creí a Dios. ¿Qué cantidad? ¿Qué importa? Le creí. No se mide eso. ¿Sí? Es como los pecados. Es un pecado chiquito. Ah, qué pecador. No, ese sí es un pecadón. Sí, qué bárbaro. No, lo mío fue una mentirilla blanca. Pecado es pecado. Y es la misma. ¿Sí? Entonces, la fe es igual. O tenemos, hermanos, o no tenemos fe. Y si tenemos, ¿qué importa que sea el tamaño? ¿Sí?, de 2 milímetros. Porque el poder de Dios, hermano, con esa fe del tamaño de 1 milímetro o de 2 milímetros, es tan grande, ¿sí?, que va a obrar poderosamente en lo que sea. Gloria al Señor. Ahora, ahí en Mateo 13, 31 y 32, si gusta abrirlo o no, solamente voy a hacer referencia, porque ahí nos habla precisamente y nos da la explicación acerca de lo del grano de mostaza. ¿Sí? No lo vamos a leer para irnos un poco más rápido. Y nos explica cómo el grano de mostaza es la más pequeña de todas las semillas que se siembran en los huertos, en las hortalizas. En una huerta doméstica, el grano de mostaza es la más pequeña. Sin embargo, dice la palabra de Dios que cuando comienza a crecer, hermano, se convierte en un árbol enorme, gigante. ¿Alguien conoce o ha visto un árbol de mostaza? Son muy poco común. ¿Sí? Hay distintos tipos de árboles, ¿sí?, de mostaza, y distintos tipos de tamaño. Pero el árbol, hermano, de mostaza, ¿usted ha visto los árboles que están aquí enfrente de la catedral, ahí en la placita esa? ¿Alguien sabe qué son? ¿Cómo se llaman esos árboles? ¿Son yucatecos? Yo estaba con que son yucatecos, nomás que dije, a lo mejor se les conoce por otro nombre. ¿Sí? Son árboles grandísimos, enormes, frondosos, hermano. El tronco no lo podemos ni siquiera abrazar en los más grandes. De ese tamaño son los árboles de mostaza. Nomás para que se dé una idea. Les digo, hay de varios tipos, pero uno de esos árboles, y que es el que yo considero que está hablando la palabra de Dios, ya que dice que es el que crece más grande que todos los demás, ¿sí? Y está diciendo de los árboles que se siembran en un huerto. ¿Qué árboles se siembran en huerto? Los nogales, de donde vienen las nueces, los naranjos, ¿qué más? Manzanos, duraznos, y hay árboles muy grandes, como los naranjos, por ejemplo, son árboles muy frondosos. Pues la Biblia dice que son más grandes, ¿sí?, los árboles de mostaza que todo este tipo de árboles. Los nogales son muy grandes también. Para Chihuahua, y creo que aquí también en Arizona, si no recuerdo mal, hay caminos por donde va uno y está lleno de nogales. ¿Sí? En Chihuahua igual. Y este árbol, hermano, crece de ese tamaño y sale de una cosita así. ¿Sí? Por eso el Señor Jesucristo utiliza este ejemplo, ¿sí?, para dar esta enseñanza de que el grano de mostaza, hermano, ¿sí?, que representa la fe en nosotros, es algo que va en crecimiento también. ¿Cómo
¿Cómo? Mire, si usted le pide a Dios que le dé paciencia, ¿qué es lo que Dios nos va a mandar? Pruebas. Si usted y yo le pedimos fe a Dios, ¿qué nos va a mandar también? Situaciones donde lo único que nos queda es confiar y creerle a Dios. Llegan problemas, llegan enfermedades, llegan cosas familiares, laborales, escolares, etc. ¿Sí? Y ahí es donde nuestra fe es probada. Pero no es probada como que Dios para que ándele, para que aprenda. No. Es probada para nuestro bien. Porque nuestra fe necesita crecer también. Ahora, la palabra de Dios es muy clara y dice, nos explica de qué manera es que nuestra fe crece. ¿Cómo es que crece la fe en un hijo de Dios? ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Así es como crece. Pero ¿cómo es probada? A través de las situaciones que vivimos, hermanos. Porque es fácil decirle a Dios, Señor, haz de mí, Señor, lo que quieras. Yo confío en ti. Yo te creo a ti. Señor, mi vida está en tus manos. Te la entrego. Y luego el Señor dice, muy bien. Nada más que necesitamos, así como cuando llegan, ¿verdad? Alguna planta, algún rosal o algún arbolito, y empieza ahí el jardinero o el dueño y dice, esto está mal, si dejo esta rama, va a empezar a crecer chueco el árbol y me lo va a torcer. Hay que meterle tijera, hay que meterle la hoz y cortarlo. Y a veces Dios, hermano, empieza a ver que ahí vamos, hermanos, ahí vamos creciendo, gloria a Dios por su amor y misericordia, ¿sí? Vamos creciendo, pero de repente por ahí se nos sale una ramita que no, esa no, ¿sí? Un pecadillo, algo que hacemos que no, y que a largo plazo, al principio parece que no nos hace nada, no provoca ningún daño, ni le hacemos daño a nadie. Pero si sigue creciendo eso, hermanos, llegará el momento en que va a afectarnos o afectar a otros. ¿Y qué es lo que hace Dios? De una vez, vámonos, pum. ¿Sí? Y Dios mete mano en nuestras vidas. Pero todo lo hace para que podamos crecer en esa fe. ¿Sí? Ahora, les decía, la fe no es cuestión de cantidad. ¿Sí? La fe, hermano, es una decisión que usted y yo tomamos con Dios. Yo decido, y usted también, si alguien viene con usted y le dice, oye, préstame 100 pesos, o mira, tengo un problema, que aquí, dame dinero, o préstame dinero, ¿sí? Y usted le va a creer a esa persona o no. Usted va a tomar su decisión si va a tener fe o no en esa persona. La fe comienza por una decisión individual, ¿sí? Tú crees en Dios porque tú así lo has decidido, ¿sí? Esa fe crece alimentada por la palabra de Dios, pero comenzó porque un día tú decidiste creerle al Señor Jesús. Lo sentiste, lo viste, lo buscaste y lo encontraste. Y cuando sentiste su presencia y su amor, dijiste, de aquí soy, de aquí nadie me va a sacar ni me va a mover. Y desde ahora solamente voy a creer en Él. Por eso es que la fe la tenemos o no, hermano, porque le creemos o no. Señor, no tengo fe, porque no crees en Él, porque he tomado la decisión de no creerle.
La fe, hermano, es como el amor. Ay, es que yo no puedo decidir a quién amar. ¿Cómo no? Si no fuera así, el Señor Jesús no nos hubiera dicho la orden de ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una orden. O sea, que yo tengo que tomar la decisión de amar al prójimo. ¿Sí? El Señor no dijo, y pondré amor, y yo haré que ames a tu prójimo como a ti mismo. No, el amor también es una decisión, igual que la fe en nuestro Señor Jesús, igual que la fe en la palabra de Dios. Por eso es que la fe ¿la tenemos o no? ¿Sí? Se alimenta de la palabra de Dios. Eso sí, hermano. Nosotros no podemos autoalimentar nuestra fe. Tiene que ser a través del oír la palabra de Dios. Ahora, la cuestión no es cuánta fe tenemos, sino en quién la hemos puesto. ¿Sí? También, el poder, hermano, el poder no radica en la persona que tiene fe. O sea, no es que yo tengo mucha fe y a mí me hace ser como que muy poderoso. Porque a veces la gente pone la mirada en personas, ¿sí?, que a lo mejor tienen fe en Dios. Y Dios obra a través de sus vidas, haciendo cosas. Gloria al Señor por eso. Pero la fe no radica el poder de lo que sucede no radica en esa persona que tiene fe. ¿Sí? Es más, ni siquiera radica en la fe por sí misma el poder de Dios. El poder radica en el objeto de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tiene el poder para hacer todo. Él es el que tiene la autoridad total sobre todas las cosas creadas. Nuestra fe, hermano, puede ser muy pequeña, pero si descansa en la verdad de Dios, del Dios Todopoderoso, ¿sí?, puede lograr hasta lo imposible. Y eso le dijo el Señor Jesús ahí en San Lucas 6, conforme a lo que leímos. En este pasaje Jesús les dice a sus discípulos cómo es que funciona la fe. Pero en Romanos 10:17, y no lo abra, ya lo vimos, solo apúntelo, yo se lo voy a leer. El apóstol Pablo nos dice de dónde viene la fe. Romanos 10:17, para que no diga que lo estamos inventando, pero dice la palabra de Dios: así es que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Gloria al Señor. Si queremos aumentar nuestra fe, necesitamos aumentar nuestro estudio de la palabra. Si quieres tener más fe, necesitas leer más la Biblia, estudiar más la Biblia. Ahora, si queremos confiar más en Dios, pues necesitamos conocer más a Dios. Porque para confiar en alguien, pues primero necesitamos conocerlo. Llega un individuo que no conoces y te pide: oye, préstame 50 pesos. ¿Sí? Y está alguien contigo y tú dices: no traigo. Aunque traigan, ¿no? O no puedo. Realmente a lo mejor los traes, pero no lo traes disponible para prestárselo a esa persona. Y luego te pregunta el otro: ¿por qué no se lo prestaste? ¿Y cuál es nuestra respuesta? Pues porque no lo conozco, no sé quién es. ¿Sí? Si queremos confiar más en Dios, necesitamos conocerle más a nuestro Padre eterno, a nuestro Señor Jesucristo. Si conocemos más de la persona de Jesús, si le conocemos más a Él y conocemos más de su palabra, nuestra fe, hermano, va a adquirir poder en Dios. ¿Sí? Y insisto, el poder es Jesucristo. Él es el que tiene el poder. Pero necesitamos conocerle más al Señor y conocer más acerca de su palabra. Discúlpeme. Mire, quiero tocar este punto que a lo mejor no tiene, al principio va a decir: ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Pero quiero que veamos
los tres métodos que el hombre, que la humanidad utiliza cuando quiere aprender algo de lo que sea, cristiano y no cristiano. Y ahorita vamos a ver por qué quiero tocar estos puntos. Hay tres métodos básicos para aprender, ¿sí? Para aprender en la escuela secular, para aprender en el trabajo, para aprender en las cosas de Dios, en todo. El primero es el método, ¿sí?, llamado empirismo. Empirismo, ¿sí? Y este método está basado en la confianza de nuestras propias percepciones sensoriales, es decir, en lo que sentimos, en lo que percibimos. Y en base a eso es que nosotros descubrimos nuestra verdad. Este método, el método del empirismo, es la base de la investigación científica. Los científicos es lo que utilizan. Un empírico, alguien que su razonamiento es empírico, y que aprende empíricamente, dice: lo creeré solamente si lo puedo ver o tocar, es decir, con los sentidos. Si no lo veo, no lo creo, ¿sí? Hasta que no lo toque, ¿sí? Hasta que, ¿sí me explico? Se basa en su creer, en su aprender, solamente en sus sensaciones, en la experiencia propia. O sea, hasta que no me pase a mí, yo no te creo, ¿sí? Se basa en la experiencia propia. Pero el empirismo, hermanos, tiene un defecto, porque hay muchas cosas que no pueden ser vistas o medidas o explicadas. Muchas cosas. Y muchas son tan simples, tan sencillas, mejor dicho, no tan simples, sino tan sencillas, como un simple bostezo. A ver si alguien trae sueño, ahí estire los brazos y... ¡ay, Señor! Gracias por tu paz. Aprovecho ahorita. Sí, ahorita. No, es que, mira, pastor, mira. ¿Cómo le dije, pastor? ¿Sabe usted que la ciencia no puede explicar por qué bostezamos? Porque tengo sueño. No hay una explicación científica, ¿sí?, que pueda decir por qué bostezamos. Es más, tampoco puede explicar el virus del bostezo. ¿Sí sabe cuál es ese, verdad? Bosteza uno y allá se oye atrás, ni siquiera lo ve, y empieza uno y el otro y total que estamos todos como leones rugientes, ¿sí? La ciencia no puede explicar una cosa tan sencilla. Ay, anda dije explicando que cómo empezó. Ay, hombre, no saben ni por qué bostezamos, ¿sí? No puede explicar eso. La ciencia no puede explicar por qué una vaca, cuando come, voltea hacia el norte cuando está comiendo, o hacia el sur, en menos casos. Pero casi siempre una vaca, cuando está comiendo, voltea hacia el norte. Y está ahí la vaca. ¿Sí? Y cheque, y no sé si usted tenga en su mente, cuando va en la carretera y encuentra vacas, ¿sí?, las vacas parece que están todas o así, aunque estén lejos, pero están todas en la misma volteando hacia el mismo lugar. La mayoría es hacia el norte, ¿sí?, y algunas hacia el sur, pero es una de las dos. La mayoría es hacia el norte, hacia el norte. La ciencia no puede explicar eso, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque basa las cosas en sus experiencias propias. Y hay muchas otras cosas que la ciencia no puede explicar y son de lo más básico. Ahí anda tratando de explicar cosas súper difíciles la ciencia. Ahora,
Son cosas que la ciencia, ok. Ahorita vamos a ver un poquito de lo que es la ciencia. Muchas cosas sí son ciertas y las han comprobado, ¿sí? Pero resulta que las han comprobado y hasta en eso se ve y se demuestra el poder y la mano de Dios que ha intervenido. Porque no hay otra manera, ¿sí? No hay otra manera para eso. Todo esto, hermano, y muchas cosas más que la ciencia no puede explicar, Dios sí las conoce y Dios sí las sabe. ¿Sabe por qué? Porque Él las hizo, porque Él las inventó. Y Él sí tiene el conocimiento, Él sí tiene la ciencia, ¿sí? Pero bueno, ese es el empirismo, ahorita vamos a ver un poquito más. Ahora, hay otro método llamado racionalismo. Aquellos que, no, razonan todo. El racionalismo, hermano, es confiar en la razón humana para descubrir una verdad o la verdad. ¿Sí? El racionalismo se basa no en los sentimientos o en las sensaciones, mejor dicho, sino se basa en el intelecto humano. Un racionalista va a decir: lo creeré solamente si puedo razonarlo con la lógica humanamente. Solamente así. Explícamelo. Y si lo puedo razonar lógicamente, ¿sí? Nada más que resulta que hay cosas que no tienen lógica, como los ejemplos que acabo de mencionar. Y cuando estaba yo investigando esto de las vacas, que me llamó mucho la atención, dije, vamos a ver. Y luego ponen: científicos descubren por qué las vacas cuando comen voltean hacia el norte. Y dije, wow, vamos a ver, o sea, me van a explicar por qué. Y luego dice el super estudio, o sea, no, qué bárbaro, se lucieron los científicos. Científicos tienen la teoría de que las vacas tienen una brújula interna. Wow, qué explicación tan tremenda. Por favor, o sea, me dio risa ahí. Y ya, esa es su explicación, que cuentan con una brújula interna. Por favor. ¿Sí me explico? O sea, qué limitada es la mente del hombre, la lógica del hombre, ¿sí? Pero el racionalismo funciona de esta manera. Hasta que no lo razone, hasta que aquí, mientras que no pase por aquí, no va a llegar aquí. ¿Sí? Pero también el racionalismo tiene un defecto, y es que jamás puede ir más allá de la inteligencia humana. No puede ir más allá de la inteligencia humana. La inteligencia humana tiene límites, está limitada. Y aunque digan que estudios demuestran que el hombre solamente utiliza el 2% o 4%, no recuerdo, creo que es el 2%, creo que el mío es el 1% porque ya se me olvidó, de la capacidad del cerebro. ¿Sí? ¿Alguien ha leído de eso? ¿Lo ha escuchado? ¿Qué es? El 2%, ¿verdad? También ustedes están como en 1.50 andamos aquí más o menos por ahí. para no quedarme solo. ¿Sí? Que nomás usamos el 2% del cerebro, o el 4%, no sé cuál de los dos, no recuerdo. Pues yo uso como el 0.5. ¿Sí? Y que si usáramos todo, no, wow. Son teorías, hermano. Y una teoría es algo que se cree, pero que no se puede comprobar. Eso es una teoría. Y la ciencia actual, la ciencia de las escuelas, hermanos. ¿Cuánto? El 10%. Es todo, ya subimos. Estoy usando como en un 7. Espero. De panzazo, paso nomás, ¿no?
como en la escuela. El racionalismo, hermano, hay mucha gente muy analítica. ¿Cuántos son analíticos? ¿Sí? Bueno, nadie levante la mano porque estamos hablando de eso. Ahorita es pura fe. ¿Sí? Pero habemos muchos que somos muy analíticos y analizamos las cosas. Y hasta lee uno la Biblia y dice uno, ¿y por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué aquí allá? Y luego sigue uno leyendo la Biblia y encuentra el por qué y dice, ya lo razonamos, ahora sí ya entendí por qué. Y no estamos contentos hasta que se entiende todo. ¿Sí? Pero el racionalismo, hermano, el razonamiento, la inteligencia humana tiene límites. No podemos ir más allá. Nadie, ni el más inteligente. Y el tercer método, hermano, para aprender se llama fe. Y le voy a decir por qué es un método de aprendizaje. Cuando usted y yo nos tocó ir por primera ocasión a primaria, y nos dijo la maestra que 1 más 1 es igual a 2, dígame si usted no le creyó a la maestra. Y dijo, 1 más 1, 2. Ok. ¿Sí? Y la matemática se basa en que 1 más 1 es 2, hermano. Pero eso es algo que usted y yo aprendimos porque le creímos a la maestra que 1 más 1 es 2. Y no utilizamos ninguno de los otros dos cosas como para decir, a ver, explíqueme científicamente por qué 1 más 1 es 2. A ver, explíquemelo científicamente. ¿Se puede explicar científicamente que 1 más 1 es 2? ¿Hay alguna teoría de que 1 más 1 es 2? No la hay. Pero sí o no, usted y yo sabemos que 1 más 1 es 2. Y sí es 2, ¿o no es cierto? Sí, pues a lo mejor se me bajó ya al 4%, ¿no? 1 más 1 es 2. ¿Por qué? Porque así nos lo dijeron y lo hemos comprobado. Así lo aprendimos porque así le creímos a la maestra, al maestro que nos dijo que 1 más 1 era 2 y punto. Y hemos comprobado que tenía la razón, ¿sí o no? Y hasta ahorita nos ha funcionado. Y lo creímos nomás porque el maestro lo dijo. Eso, hermano, lo aprendimos por fe. Porque aunque un matemático venga y se aviente un rollo y todo, no hay una manera científica de explicar que 1 más 1 es 2. Es algo que se aprende por fe. Ya de ahí, hermano, ahora sí hay un montón de fórmulas y muchas explicaciones para muchos fenómenos que han salido de algo que empezó por simple y sencilla fe. Fe en que el maestro dijo que 1 más 1 era 2. Y de ahí parte todo lo demás, hermano. La fe, hermano, es confiar en la palabra de alguien en quien confiamos. O sea, yo confío en lo que él me está diciendo porque confío en él. Y confío que lo que él me dice es cierto. O lo que ella me dice es cierto porque confío en esa persona. ¿Sí? Eso es la fe. Es confiar en alguien con más experiencia que nosotros, que sabe más que nosotros para poder descubrir una verdad. Y en este caso, descubrir la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en el sentido bíblico, hermano, fe es confiar en la palabra de Dios. Es decir, es confiar en lo que dijo alguien en quien yo confío. ¿Cuántos confiamos en Dios? Amén, todos. ¿Y cuántos confiamos en su palabra? Amén. Eso es la fe, hermano. ¿Sí? El hombre o la mujer de fe dice, porque Dios lo dijo, yo lo creo. Y a su tiempo, ¿sí?, al tiempo de Dios, lo veré
y lo entenderé, sea lo que sea. Si Él dijo que me va a ayudar, aunque estoy en un problema, si Él dijo que espere en Él, lo voy a hacer, porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, para mí es suficiente, porque yo confío en Él. ¿Sí? Y en su tiempo, en el tiempo de Él, cuando Él así lo quiera, cuando Él así lo decida, yo entonces voy a ver y a entender lo que ahorita no veo y no entiendo. Eso es fe, hermano. Esa es la fe que debe estar en nuestro corazón. ¿Sí? Y quiero aclarar que aunque el empirismo y el racionalismo, hermano, han tenido un lugar en la ciencia humana, ¿sí? Que la misma ciencia humana ha demostrado y comprobado todo lo que la palabra de Dios dice, los descubrimientos, y es importante en la educación, en las escuelas, por ejemplo. Sí quiero aclarar que ninguna de estas dos, ni el empirismo ni el racionalismo, hermano, ninguno de los dos sirve en el intento del hombre, ¿sí?, por encontrar o conocer a Dios. Lo único que sirve es la fe. Es solamente la fe. El apóstol Pablo, allí no lo abra en su Biblia, solamente apúntelo, en 1 Corintios capítulo 1, ¿sí?, aclara muy bien lo que Dios planteó, ¿sí? Y Dios planteó que el hombre lo encontrará no por su percepción sensorial a Dios. Dios no va a ser encontrado por el intelecto humano, nadie lo va a poder conocer. A Dios no se le puede hallar así, de esa manera. A Dios solamente se le encuentra por la fe. Es más, ¿sabe qué? Vamos a leerlo. 1 Corintios, capítulo 1. Porque hay un punto que sí está muy interesante. 1 Corintios 1. Y aquí encontramos a los empiristas, de los que se basan en el empirismo, a los racionalistas, ¿sí?, que se basan en el razonamiento, pero también a los de la fe. Verso 18. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pregunto, ¿quiénes son los que se pierden? Son aquellos que no creen en el Señor Jesucristo, que no tienen fe, ¿ok? Dice: pero a los que se salvan, o sea, a los que sí tienen fe en el Señor Jesús y en su palabra, esto es, o sea, se refiere a nosotros, la palabra de la cruz es poder de Dios. Y luego el verso 19: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y aquí, hermanos, esta palabra de entendidos, el entendimiento de los entendidos, en el original, hermano, se utiliza la palabra griega sunetos, con acento en la O, sunetos, S al principio y al final. Y esta palabra, ¿sí?, da la idea de aquellos que son fuertes mentalmente. ¿Usted ha escuchado esto? Es que es muy débil mentalmente. ¿Sí? Es que 7 consejos para ser mentalmente fuerte. 10 cosas que demuestran si tú eres una persona mentalmente fuerte. Y la psicología ahí te avienta unos churrototes ahí, no hombre, qué bárbaro. Más grandes que los churros con cajeta y lechera que venden aquí allá afuera, enfrente de la catedral, en la placita. ¿Sí los han probado? Verá qué buenos están, hermano. Verá qué bendición de Dios de los churros.
Ay, no, qué bárbaro. Pues más grande que esos churros, hermano. ¿Sí? Son aquellos que avientan la psicología, la ciencia, ¿sí? Para decirte cómo puedes ser mentalmente más fuerte. ¿Sí? Y esta palabra, hermano, griega que se utiliza en entendidos y que dice, y desecharé el entendimiento de los entendidos, es decir, de aquellos que son mentalmente muy fuertes. Habla de gente muy inteligente, que utiliza mucho lo que vimos ahorita, el empirismo, el racionalismo, hasta no ver, no creer. La ciencia, veía unos videos de unas personas en YouTube, de que dando respuesta, ellos a la gran pregunta de que si Dios existe o no. ¿Sí? Y aventaban ahí una bola de pensamientos y según ellos no, se lucieron, qué bárbaros. ¿Sí? Diciendo que no, que Dios no existe. Hágame el favor. ¿Qué son ellos, hermanos? Son empiristas, porque hasta que ellos no lo comprueben, hasta que no sientan a Dios, ¿sí?, no lo van a creer. Y son racionalistas porque en su razonamiento científico, en su intelecto humano, no pueden aceptar que Dios existe. ¿Y sabe por qué? Porque no quieren aceptar que hay alguien al que le tienen que dar cuentas de su vida. Lo acepten, lo crean o no, un día todo hombre y toda mujer que ha existido, que existe y que va a existir hasta la venida del Señor Jesús, ¿sí?, le vamos a dar cuentas y vamos a estar de uno por uno frente al Señor Jesucristo dándole cuentas. ¿Sí? Salvos o no salvos, los que nos vamos al cielo y los que se vayan al infierno. Todo mundo. Y la gente no quiere darle cuentas al Señor Jesús. Entonces, esos que se sienten o que son mentalmente muy fuertes, ¿sí?, es de los que habla aquí, de esos entendidos. Son muy entendidos en las ciencias. En las ciencias que se estudian, hermano. ¿Sí? Sea química, sea arqueología, muchas ciencias que quieren demostrar que Dios no existe y que Dios no tuvo nada que ver en la formación del universo, y mucho menos en la del hombre. Esa es la idea. Personas que basan su vivir en la lógica, en lo científico, en aquello que está comprobado por alguna ciencia. Es que está comprobado científicamente. ¿Has escuchado eso? Uy, es que está comprobado científicamente que quién sabe. Por favor. La ciencia no puede ni comprobar ni por qué la Tierra sigue la órbita alrededor del Sol. ¿Sí? Es más, todavía, ¿sabe usted que hasta es una teoría que la Tierra gira alrededor del Sol? ¿Que sabe usted que todavía está en calidad de teoría? Porque el hombre no se ha podido alejar lo suficiente como para ver la galaxia de afuera y poder comprobar, ¿sí?, que realmente la Tierra está girando alrededor del Sol. Búsquelo para que vea que no estoy inventando esto. Todavía es una teoría, está en calidad de teoría, que la Tierra gira alrededor del Sol. Démosle la duda, el beneficio de la duda en esto. Pero en aquello, hermano, los entendidos, hermanos, estos mentalmente fuertes, que son muy inteligentes, que son muy dados a lo científico, hermano, ¿sí?, no aceptan a Dios ni su palabra, porque según ellos no está demostrado por alguna ciencia del hombre, ¿sí? Y ciencia, la palabra ciencia es conjunto de conocimientos. Eso es lo que significa. Ciencia es un conjunto de conocimientos puestos en orden,
Hay muchas definiciones y detalles. ¿Y sabe una cosa? La mente del hombre está limitada, tiene un tope, no puede conocer todo, no conoce todo, por lo cual ninguna ciencia está completa y la mayoría está basada en teorías más que en hechos que estén realmente comprobados. Por eso, acompáñenme ahí al libro de Isaías 55. Donde nos encontraremos con unos textos, ¿sí?, del por qué el pensamiento del hombre, las conclusiones del hombre, la ciencia del hombre, ¿sí?, no tiene la capacidad para poder entender todo. Isaías 55, 8 y 9. Es muy sencillo. Estas palabras las dice Dios y nos las dice a nosotros, la humanidad. Isaías 55, 8 y 9 dice Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, o sea, no pueden ser comparados, hermanos. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos o vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y en esos pensamientos va el conocimiento de las cosas, porque no podemos pensar en algo que no conocemos. ¿Sí? Pensamos en aquellas cosas que conocemos. Resalta aquí, hermano, cuán inmensamente superiores son el pensar y el actuar de nuestro Dios comparado a lo nuestro, hermano, a los nuestro pensamiento y a nuestros caminos, a los caminos del hombre. La ciencia de Dios, es decir, su conocimiento, ¿sí?, es infinito. Porque si el universo es infinito, ¿sí?, y ese infinito, dice la palabra, que es el estrado de sus pies, ese universo, ese cielo, imagínense de qué tamaño es Dios y de qué tamaño será su conocimiento. La ciencia del hombre tiene límites y está incompleta. Por lo tanto, hermanos, jóvenes, adolescentes, hermanos, hermanas en general, ¿sí?, en las escuelas no crean todo lo que la ciencia les enseñe. No crean todo lo que digan. Porque yo mismo tuve la situación de, al estar estudiando, toparme con este tipo de situaciones científicas, y que mi maestro decía: es que está científicamente comprobado que esto y que aquello, y que el hombre viene de unos que de un meteorito, de unas bacterias que por ahí salieron, y que otros de que ya sabe que la del chango, ¿verdad? Y que otros de que de una partícula ahí, de un pececillo que estaba en el mar, y total que hay muchas teorías. Y mi maestro y los libros dicen: la ciencia ha demostrado que el hombre esto. Oye, espérame tantito. Me detengo yo con mi maestro y le digo: maestro, ¿esto ya fue verificado o es una teoría? No, o sea, es una teoría, pero es lo más probable. Bueno, espérame tantito. Usted me está a mí diciendo que esto es una teoría que no está comprobada. Entonces, ¿por qué lo están enseñando como si fuera una verdad? Y eso es lo que están haciendo en las escuelas. ¿Sí? Ahora les están inculcando que los hombres y las mujeres pueden ser lo que quieran.
Decía un anuncio desde hace 50 años de una muñequita delgadita con pelo rubio, que hay de todas las cocinera, enfermera, ya casada, que también tiene su esposo. No pregunten quién es, para que no me vayan a vetar en YouTube. ¿Sí? Y dice el anuncio: tú puedes ser lo que quieras ser. ¿Lo has escuchado? Sembrando en los niños y en las niñas que pueden ser lo que quieran ser, y crecen con ese entendimiento en su corazón, con ese pensamiento. Así que si de grandes no quieren ser mujeres, pueden ser hombres, o pueden ser las dos cosas. ¿Sí? ¿Y qué enseñan los maestros ahora en las escuelas? Les encargan tareas completas en la secundaria. A partir de la secundaria, esto ya va a pasar a la primaria y posteriormente al kinder. Empezó en la prepa, en la universidad, en la preparatoria, ahorita ya va en la secundaria. Les encargan tareas acerca de su perspectiva de género. Que si está bien, que si está mal, que si es correcto, que si qué opinas, que piensas, y la ciencia, que porque descubrió supuestamente que hay un gene que está en el hombre y que es el que define, que avientan unas mentirotas ahí, que los mismos científicos de a de veras, los mismos científicos famosos y que son reconocidos, han dicho que es mentira. Y los mismos científicos están en contra de esta situación, de la perspectiva de género. ¿Sí? Pero ¿cómo están metiendo todo esto? A través de la ciencia. Pseudociencia. Muy cierto, gracias. Pseudociencia, o sea, una ciencia falsa. ¿Sí? Un pseudocientífico es alguien que dijo que era científico y resultó que era mentira. Bueno, la pseudociencia que maneja el hombre también, hermanos, es falsa. Así que no podemos confiar en esto. Así que no crean, muchachos. No crean lo que la ciencia supuestamente enseña. No crean todo. No crean todo. ¿Sí? Pero sí crean todo lo que Dios dice en su palabra. Sí crean eso, hermano. Si la palabra de Dios dice que la creación fue así, así es y punto. ¿Por qué? Porque es por fe, hermano. Porque si lo quieres hacer empíricamente, pues tuviste que haber estado allá cuando Dios lo creó y no estás. Lo quieres hacer racionalmente, ¿cómo lo vas a comprobar? No hay manera. ¿Cómo es? Solamente por fe. Solamente por fe. ¿Y sabe una cosa? Nuestro Dios es digno de confianza. Nuestro Dios es digno de creerle a lo que Él diga. Y si en su palabra lo dice, yo lo creo, no más porque Él lo dice. Así de fácil. No me vengan con comprobaciones. Sí hay científicos que han comprobado y han salido cosas ahí que respaldan lo que dice la palabra de Dios. No me hacen falta esas cosas. Yo lo creo nomás porque mi Dios lo dice. Porque mi Dios es digno de confianza como nadie más en la vida podrá encontrar. Por eso yo le creo a Él. Así que no crean todo lo que diga la ciencia, no crean todo lo que digan en la escuela. Tengan mucho cuidado con eso, es terrible. Los jóvenes ahorita en la adolescencia se están comenzando a apartar, en la juventud, de los caminos del Señor, porque son contaminados con este tipo de aprendizaje. Comienzan a dejar de aprender en base a la fe y comienzan a ser racionalistas, a ser empíricos. Y ahí, hermanos, ya fueron contaminados. Porque toman una decisión.
dejan de creerle a Dios y comienzan a confiar o en su intelecto o en hasta no ver o tocar, no creer. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Un día vamos a ver y a tocar a nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso primero hay que creerle. ¿Cuánto da gloria a Dios por esto? Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Hagamos lo que hagamos. Si no le creemos a Él, es imposible que le agrade cualquier cosa que hagamos. Pero es que yo ayudo, pero es que yo hago cosas muy buenas. Sí, pero no crees en Él. Y voy a ser más específico. Sin fe en el Señor Jesucristo, sin creer en Él como el único y suficiente Salvador en tu vida, en la vida de toda persona, sin tener esa fe, es imposible que agrades a Dios. Así le regales todo lo que tienes a los pobres. Así hagas buenas obras y vayas a los asilos o vayas a los lugares donde hay mucha necesidad y des comida y hagas muchas cosas. Si no crees en el Señor Jesucristo, si no tienes fe en Él, no agradas a Dios con tus buenas obras. La palabra es así de clara. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6, por si lo quieren anotar. Gloria al Señor. Vamos a terminar, hermanos. Un árbol, tomando este árbol de la metáfora que usó el Señor Jesucristo, el árbol de mostaza. Un árbol, hermanos, no se mueve de un lugar, no se mueve de su fe. Vamos a ir haciendo la comparación, ¿sí? No se mueve a pesar de las cosas que suceden a su alrededor. El árbol siempre está ahí. ¿O usted ha visto que un árbol se mueva, que hoy estaba aquí y luego mañana de repente está allá enfrente o un metro más para acá? O se metió a la sombrita de la casa. ¿Sí? O si hace frío el árbol, de repente amaneció acá donde está el solecito. ¿Ha visto eso? Un árbol, hermano, está enraizado. No se mueve de lugar sin importar lo que suceda a su alrededor. Si hace mucho calor, no se mueve. Si hace mucho viento, si cae nieve, es más, si aún hasta los pájaros hacen nidos en él, el árbol no se mueve. El árbol sigue ahí con hojas, sin hojas, con fruto o sin fruto, hermano. El árbol sigue ahí. Porque hay tiempos distintos, hermanos, en nuestra vida también. Hay tiempos difíciles, hay tiempos muy buenos, donde somos como esos árboles que se ven frondosos, se ven bonitos, están llenos de hoja y hasta de fruto. Y luego todavía hasta llegan aves, ¿verdad? Y se anidan ahí, es decir, vienen personas y buscan la sombra y se acercan a tu vida, se acercan contigo porque provees bienestar. Hay algo en ti que provee ese bienestar, que es el Señor Jesús, la presencia de Dios en tu vida. Pero también, hermanos, en nuestra vida hay tiempos, hermanos, ¿sí? Donde vienen, y son tiempos necesarios, donde vienen vientos, donde vienen heladas, ¿sí? Y nos quedamos sin ni una hoja. ¿Ha visto esos árboles sin hojas? ¿Cómo se ven? Se ve triste, ¿verdad? Y a veces pasamos esos tiempos de tristeza, esos tiempos donde parece que ya se acabó todo. Está el árbol ahí pelón, todo feo, las ramas todas ahí, ¿sí? Se ve seco el árbol. Pero llegará el tiempo de Dios, ¿sí? Cuando llega la primavera, cuando llega el tiempo de empezar a reverdecer,
y se empiezan a ver los árboles, los palitos así se ven verdes, así de lejos. No se distingue qué es, nomás se ve así una cosita verde que empieza. Y son todas las hojas que comienzan a salir. Y luego de repente se llena de flores. Y luego de repente, hermano, ya salió por ahí una manzana o una nuez. ¿Sí? Los nogales son uno de los árboles que se quedan totalmente, literal, sin ni una hoja. No sé si les ha tocado verlos a los nogales. Se quedan pelones, así feos se ven hasta de noche así como que, uy, yo por ahí no paso, ¿verdad? Pero ¿cómo se ven, hermanos, cuando ya están cargados de fruto? Y nuestras vidas, hermanos, también pasamos por momentos así. Y son necesarios. Son necesarios. Pero nuestra fe no debe de moverse. Nuestra fe no debe estar regida por los tiempos que estemos pasando en nuestra vida. Nuestra fe, nuestro creerle a Dios, nuestro confiar en Él, no debe de modificarse porque ahora estoy pasando algo muy padre y muy bonito. ¡Ay, Dios está conmigo! ¡Uy, no, Señor, te creo! Y luego cuando viene el tiempo en que estamos todos pelones. Bueno, esperemos que de acá no. Pero sin nada, nadie se nos arrima, es más, hasta los nidos ya están solos, se fueron hasta los pajaritos. Ya nadie, ni para sombra servimos. Y todavía voltean y se nos quedan viendo así como que, ¡ay, qué feo está este! Ni me arrimo porque hasta miedo damos. Como los nogales. No debemos movernos en nuestra fe, aunque estemos así. Porque no estamos confiando en lo que está pasando a nuestro alrededor, hermano. ¿En quién está puesta nuestra fe? En Dios. ¿Por qué? Porque si Él lo dijo, en su tiempo lo veré y en su tiempo lo entenderé. Y llegará la primavera y estaremos llenos de ese fruto de Dios. Y diremos entonces, ahora entiendo por qué era necesario que todo aquello que traía yo cargando, ahora soy el mismo árbol, ¿sí? Pero tengo cosas nuevas en mi vida. Las hojas estas están nuevas. Dios renovó mi vida. Y este fruto resulta que está mejor que hasta el del año pasado. Porque he madurado, porque he crecido. Así debe de ser nuestra fe. Así debe de ser nuestro caminar con Dios, hermano. Que nuestra vida esté enraizada en la fe, en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. ¿Y tú, hermano? ¿Tú le crees a Dios? En medio de lo que estés viviendo, en medio de lo que venga, si estás en un invierno, si estás en una primavera, si estás en un otoño, ¿sí? ¿Tú le crees a Dios? Y esto es una pregunta, porque lo dije hace rato. Creerle es algo que tú y yo decidimos. Creerle, tener fe es una decisión. ¿Qué decides hoy? ¿Creerle a Dios? ¿Cuál es tu decisión? No me la digas a mí. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. A veces un árbol no solamente es objeto del clima, hermanos. A veces un árbol le llega plagas. A veces un árbol es golpeado por un carro. A veces le cae un rayo. A veces hay sequía. Hay muchas cosas que pueden llegar a nuestra vida tan distintas, tan diferentes.
Pero la única certidumbre que tenemos y lo único que va a poder sacarnos adelante, perseverando en la fe en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra, es saber esto que te voy a decir, y guarda esto en tu corazón. El que te plantó a ti, ¿sí?, se llama Jesucristo. Él fue el que sembró su palabra y su semilla, y Él mismo en tu vida. Él te plantó y Él es el que también se encarga de cuidarte. Cuando estás sin hojas, cuando estás con hojas, con fruto, sin fruto, como sea, el Señor, el labrador, viene, ¿sí?, y Él voltea la tierra, sabiendo que no hay nada. Ahí estamos, como ese árbol, ¿sí?, sin nada, ni una sola hoja. Pero llega un día y comienza a voltear la tierra y le avienta fertilizante, ¿sí?, y sigue regando, poniendo esa agua de vida, porque sabe que va a llegar el tiempo, y ese tiempo no está lejano, ese tiempo está cerca, en el que vas a dar fruto. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús te plantó en Él. Porque nuestro Dios, ¿sí?, es el que nos cuida, y nosotros dependemos de Él, y hemos tomado la decisión de creerle. No importa cómo te encuentres, hoy habla con Dios, hablemos con Dios y digámosle cuál es nuestra decisión. ¿Qué decides hoy? ¿Confiar en Él? Díselo con tus palabras ahí donde estás. Mira, si quieres pasar aquí al altar también, o ahí en tu lugar. Habla con Dios, hablemos con Dios. ¿Sabes que este es un tiempo tan especial y tan bonito, donde podemos acercarnos así como el apóstol Juan y recostarnos en el pecho de nuestro Señor Jesús y hablar con Él? Poder escuchar hasta el latir de su corazón. Y este es el momento en el que podemos decirle al oído: Señor, en ti confío, te creo, Señor, te creo, Señor, creo en lo que tú dijiste, lo que dice tu palabra. No sé cómo va a suceder, pero creo que va a suceder porque tú lo dijiste, y eso es suficiente para mí. Aleluya. Habla con Dios. Padre, en este día, Señor, reconocemos la necesidad que tenemos de ti. Reconocemos, Señor, que aunque vienen tiempos, Señor, en los que parece que ya todo terminó, que se acabó en nuestra vida el caminar contigo, que todo está mal, que todo está perdido, que ya no vamos a reverdecer. Señor, ese es nuestro intelecto hablando a nuestro corazón. Eso es lo que nosotros pensamos con nuestra mente, en nuestra lógica. Pero hoy nuestra fe en ti nos dice que un día veremos el fruto, que un día hasta entenderemos el por qué tuvimos que pasar las cosas difíciles. Padre, hoy te pido, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos y de tus hijas en mi iglesia. Bendice a la Nueva Esperanza. Bendice a mis hermanos que están a la distancia, Señor, en otros lugares, y que tal vez estén también, Señor, pasando momentos de sequía en su corazón. Pero tú dices, Señor, que en tu tiempo verán y entenderán. Tú dices
que no te has olvidado, Señor, de ellos. Dios no se ha olvidado de ti, hermano, de ti, hermana. Dios no se ha olvidado. Lo que estás pasando no es porque Dios te abandonó. Lo que está sucediendo en tu vida no es porque Dios se olvidó. Es un tiempo que es necesario. Es un tiempo en el que Dios está formando cosas en ti. Está cambiando. Están cambiando cosas en ti. Y si por tu mente ha pasado que Dios te ha dejado, déjame decirte que no es cierto. Mi Señor Jesús jamás ha dejado a nadie abandonado. Mi Padre es un Padre. Nuestro Padre Celestial no es un Padre que abandone. Él nunca ha dejado a alguien. Y jamás te ha dejado, ni te dejará a ti, mientras que tú permanezcas enraizado en Él, en su palabra, en la fe. En esa fe que hoy estás tomando la decisión de decir, decido creerle, es mi decisión, le voy a creer porque así lo decido hoy. Te creemos, Señor. Te creemos aunque no entendamos las cosas, porque no es por nuestra inteligencia que te hemos de creer. Te creemos nada más porque tú lo dices y tenemos confianza en ti, porque jamás, Señor, jamás nos has fallado, jamás te has equivocado, Señor. Y tú eres nuestro Padre eterno, que a pesar de que veamos ya todo sin salida, aunque no le llamamos explicación, sí sabemos que tú estás ahí y que si permites algo, Señor, tú sabes por qué lo permites. Ayúdanos a seguir, Señor, enraizados, a no movernos, porque en el momento, Señor, que nos movamos de donde tú, Señor, nos has puesto, las raíces quedarán expuestas, Señor. Y ese árbol, Señor, se va a terminar seco. Y nosotros no queremos terminar así. Padre, bendice, Señor, habla, ministra. Y gracias, Señor. Gracias porque tú acaricias el alma. Porque tú en tu misericordia nos llevas a verte, a entenderte, Señor, a amarte. ¿Cómo no amarte, mi Señor? ¿Cómo no amarte, Señor? Si tú que conoces nuestros corazones, nos recibes, nos amas, Señor, y confías tú en nosotros y nos das talento, nos das bendiciones para administrarlas. Tantas cosas que haces, Señor, y que has hecho por nosotros. Hoy, Señor, no hacemos otra cosa más que darte gracias y rendir a ti alabanza, adoración de nuestro corazón, Señor, hacia ti, Padre. Gracias, mi Dios, por tu amor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y único Salvador. Y a ti toda la gloria y el honor, Padre. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. El próximo domingo seguiremos con esto, si Dios así lo permite. Y vamos a ver unos aspectos muy interesantes, hermanos, respecto a... Seguimos con ese tema de la fe, pero son aspectos que de veras les recomiendo, no falten, ¿sí? Están bien interesantes esto que vamos a ver. No, ni les voy a decir, nomás les digo que en serio no faltan. Para mí todo esto ministra y llena mi alma, porque es la palabra de Dios, ¿sí? Yo espero que usted también lo pueda saborear, lo pueda aplicar a su vida, y esto traiga a usted la esperanza, porque la palabra de Dios trae esperanza, hermano, de que no todo está perdido, de que todo esto es pasajero, ¿sí? De que hay alguien que tiene el control,
en nuestras vidas y de todo. Y ese es nuestro Dios. Y si Dios se encarga de los pajarillos, hermanos, que en la mañana, al despertarse, no saben qué van a comer, pero Dios ya tiene preparadas sus porciones, ¿sí? Dios ya tiene preparadas las porciones de cada pajarillo que hay en todo el planeta, de esos miles de millones de pajarillos que existen. Y ya, desde hace días atrás, preparó lo que ahorita están comiendo. Y esos pajarillos salen en la mañana sin saber qué van a comer. Pero durante todo el día, el Señor, Dios, se hace cargo de ellos. Y en la noche regresan al nido con su buche, ¿verdad? Lleno, ¿sí? Cantando. ¿Y sabe quién están cantando? A Dios. A mí me gusta pensar esto, la Biblia no lo dice, pero a mí me gusta pensar que en las mañanas se despiertan también cantando, ¿sí? Y la Biblia no lo dice, lo digo yo, pero me gusta imaginármelo así, que ellos están cantando, y en eso que están cantando están adorando a Dios, ¿sí? Por lo que Dios les va a suplir en ese día. Y cuando llegan en la noche de nuevo a su nido, llegan cantando en gratitud, porque dice la palabra de Dios que la creación alaba a Dios, al Creador. Y yo así me gusta imaginármelo. ¿Cuánto más nosotros? Dios no se va a hacer cargo de tu vida y de tu situación, pero mantente con tu fe, creyendo en el Señor Jesús y en lo que Él dice. A Él la gloria. Amén. Gloria al Señor Jesús.